Tal, ¿cómo están? Soy Silvia Pino, profesora adjunta de la cátedra. Quería decirles que espero que estén todos bien y que espero que pronto nos encontremos en las aulas. Y antes de iniciar el teórico que me corresponde dictar hoy, quería leerles un fragmento de una correspondencia de Freud a su amigo Romain Rolland en 1926. La carta está fechada el 29 de enero de 1926. Freud le dice: también yo me adherí al amor humanitario, no por motivos de sentimentalismo o de normas ideales, sino por sobrias causas económicas. Entiendo la economía del aparato psíquico. Porque en vista de nuestras disposiciones instintivas y del mundo que nos rodea, hube de proclamarlo tan imprescindible para la conservación de la especie humana como, por ejemplo, lo es la técnica. Bien, entiendo que es un modo de testimoniarles la increíble actualidad del pensamiento freudiano. Bien, les leí el fragmento de una carta y hoy vamos a trabajar en el teórico con una carta. Esta que nosotros llamamos la carta 52. Es una carta que Freud le envía a Fliess. Es una carta fechada en el día 6 de diciembre de 1896. Las fechas no son poco relevantes porque en realidad nos permiten entender en qué momento de la construcción doctrinaria estamos, teniendo en cuenta que las cartas siempre se inscriben en una frontera, como en un borde, donde Freud, y sobre todo en su correspondencia con Fliess, siempre va un poco más allá de lo que ha sido su presentación doctrinaria, sino que le cuenta sus hipótesis, sus deseos, sus incertidumbres, sus temores. La correspondencia con Fliess duró 17 años. Ellos mantuvieron una correspondencia muy asidua durante 17 años y muchas de las cosas que luego encontramos como núcleos centrales de la doctrina freudiana están desarrolladas en el plano de la mayor intimidad en esa correspondencia. Esta es una de esas ocasiones, ya que en la carta 52 Freud le plantea a Fliess que existe en él el anhelo de, con este aparato, fundar una nueva psicología. Existe el deseo de que este aparato permita fundar una nueva psicología. Esta es una confesión que le hace a Fliess. Ahora, también nosotros podemos hacer uso de lo que es lo epistolar como género, y lo epistolar como género es nombrado también como el diálogo en ausencia, ¿no? Esto es, podemos hacernos destinatarios de esa correspondencia, podemos ocupar el lugar de aquellos a quienes está destinada. Y los psicoanalistas elegimos hacer eso con la correspondencia de Freud, ¿no? No cada uno en sí mismo, sino el psicoanálisis y los psicoanalistas somos los destinatarios de esa correspondencia. Estos 17 años en los que Freud mantiene correspondencia con Fliess son los años en donde se crea el psicoanálisis, corresponden a ese periodo, y en esta carta puntualmente Freud le plantea su hipótesis del aparato psíquico, que efectivamente es una hipótesis fundante, ¿sí? Es algo que después va a tener diversos destinos en la obra de Freud, pero que es fundante y central para ella. Esta correspondencia se sitúa entre lo que llamamos el proyecto para psicólogos, que también es un escrito que Freud envía a Fliess, pero que es de 1895, y la interpretación de los sueños, que es de 1900, la presentación de la interpretación de los sueños. Esta carta se inscribe en el entre esos dos momentos. Un primer momento donde Freud sostiene fuertemente la neurología en el proyecto, pero ya en esta carta podríamos decir que hay un paso más, porque si bien Freud utiliza términos de la neurología, vamos a ver que habla de neurona percepción, neurona conciencia, ya no se trata de la neurología ni de la localización anatómica, sino que se trata de lo que él va a llamar un proceso de escritura.
O sea, el recurso que toma Freud para pensar el aparato psíquico es la escritura. En esta carta ustedes van a leer esa renuncia, fuertemente, una renuncia a la neurología y al intento, en acto, y al intento de la localización anatómica en función de un aparato, con toda la dimensión de la palabra aparato, de un aparato psíquico en una estructura del lenguaje. O sea, un aparato en una estructura. Ahí van a encontrar la huella, la escritura y las operaciones que Freud nombra. Las operaciones son la operación de la inscripción y la operación de la reescritura. Van a encontrar distintas traducciones, algunas nombran reescritura, otras la nombran como traducción. Vamos a tomar la de reescritura porque, por un lado, por la palabra Freud, los traductores de Freud la sostienen en alemán, ustedes la van a encontrar en alemán y pueden, que manejen el idioma, pueden rastrear esa definición, pero una de las partículas que compone la palabra alemana que Freud utiliza es escritura. Tanto para cada una de las operaciones que él va pensando para este aparato psíquico. Así que nosotros vamos a sostener esa traducción. Este aparato le permite a Freud dar cuenta de una distribución y un orden simbólico. Un orden simbólico que permite entender cómo está compuesta la historia de un sujeto. Historia que permite echar luz a los acontecimientos que están en conexión con los síntomas. Eso es lo que a Freud le interesa cuando él ubica que los síntomas son efecto del mecanismo psíquico, le interesa la conexión entre los acontecimientos y el síntoma. Además, vamos a encontrar en esta carta una tesis fortísima de la memoria, articulada a la repetición, que se va a sostener durante toda la obra de Freud y que la vamos a encontrar en Freud y en la actualidad del psicoanálisis como una problemática del final, ¿no? Cómo salir de ese modo de memoria del aparato, como salir de esa repetición de lo que no cesa. Quiero que tomemos dos antecedentes para esto, que tomemos dos elementos para pensar. Uno es un antecedente que es del proyecto, que es las protonpseudos histéricas. Ustedes tuvieron en el teórico anterior la explicación de la profesora Viviana Mossi, con el caso Emma. De ahí me interesa que ustedes recuerden y recorten que para Freud se trata de una operación de resignificación en dos tiempos, ¿no? Los dos tiempos del trauma implican una operación de resignificación de ese acontecimiento. Y la otra cuestión que me interesa que tomemos, que está en la bibliografía de los inicios, es una carta un poquito posterior también a Fliess, que es la carta 69, en donde Freud le confiesa a Fliess su descreimiento de su teoría de la neurosis, pero quiero subrayar de esa carta una frase que me parece que nos orienta para entender la importancia de esto que vamos a ver en el aparato psíquico. Está en la página 302 del tomo 1 de Amor Ortu, donde Freud subraya que en lo inconsciente no existe signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto. Con esos dos elementos en el horizonte vamos a buscar las consecuencias que podemos extraer de este ordenamiento que Freud plantea en la carta 52 para el funcionamiento de su aparato psíquico. Podemos decir a partir de esto que Freud siempre, en sus construcciones teóricas, ubicó en el centro un fragmento de realidad perdida. Ese acontecimiento, esa vivencia prematura que llamo en algún momento, a partir de estos dos antecedentes que les ubico, se constituye en un fragmento de realidad perdida. Eso tiene distintos nombres en la obra de Freud.
realidad perdida, realidad arcaica, vivencia prehistórica, fragmentos de vida real, son distintos nombres que vamos a encontrar en la obra de Freud, allí donde él no se suelta de esta idea, y esta idea la ubica en el núcleo de su constructo teórico. Esto le permite a Freud, digamos, no soltarse nunca de esta idea, le permite a Freud, por un lado, ese efecto de su inscripción en el discurso de la ciencia, pero además le permite a Freud mantenerse en una tensión entre el idealismo y el realismo. No está el acontecimiento, pero quedan los restos, y sobre estos restos se ordenan las distintas capas psíquicas. No me voy a detener en eso, pero a quienes les interese, es muy rico esa línea de lectura de la obra de Freud. Donde se entiende la frase de, para el inconsciente, en el inconsciente no se puede distinguir la verdad de la ficción investida de afecto, con todas las consecuencias que ese enunciado produce. Estas capas que describe la Carta 52 son las mismas que ubica en la triple estratificación en Estudios sobre la histeria. Es un tema que ustedes vieron en seminarios. Esta triple estratificación, dice Freud, se ordenan las distintas capas en torno a este núcleo y tienen su encarnadura en torno a este núcleo de este acontecimiento de realidad perdida, ¿no? Hay algo ahí de este fragmento de realidad. Bien, la triple estratificación además nos permite ubicar que estas capas tienen una conexión también, se ordenan en torno a una resistencia, ¿sí? Son niveles de resistencia, dice Freud, ¿no? O sea, la resistencia es constitutiva, no solamente un fenómeno clínico, como ya lo vamos a ver más adelante, sino que hay una resistencia constitutiva de la idea misma del aparato para Freud, y además complemento del inconsciente representacional, ¿no? La resistencia en este momento la podemos leer en esas dos dimensiones.